con el nombre de Dios, el poder matricial y absoluto compasivo. Honorables hermanos, cordiales saludos. Sean bienvenidos a lo largo de estos capítulos de vuestro programa Este es nuestro argumento. Tal como mencioné en el capítulo anterior y en la introducción, el objetivo de estos capítulos es devolver la centralidad del Corán a nuestra vida de forma activa y proactiva. Y eso no se logra sino mediante la meditación sobre el libro de Dios, majestuoso y ensalzado sea, y una plena y constante dedicación al mismo. En este capítulo quiero señalarles cuáles son los principios generales con los que se aborda el texto coránico. Y aquí debemos hacer una diferencia entre los principios generales y las reglas básicas, siendo las reglas básicas una cuestión metodológica, es decir, criterios o normas concretas que dilucidamos del propio honrado al Corán para el tratamiento con el texto. Dichas reglas son aplicables para cualquier individuo que maneje la lengua árabe, incluso si se tratara de un ateo, es decir, no se necesita ser creyente. Esto en lo que se refiere a las reglas básicas, que abordaremos más adelante. En cambio, aquí lo que vamos a explicar son los principios generales. Los principios se diferencian mucho de las reglas metodológicas. Por ejemplo, yo digo que voy a tratar a una persona en base al principio X, no según un fundamento o regla. Por ejemplo, el principio del respeto, o el principio de la duda, o el principio de la confianza. Esta es la idea de los principios. Y para poder beneficiarnos de los capítulos de este programa, debemos echar un vistazo a cuáles son estos principios que requiere un lector que quiere meditar y reflexionar sobre el libro de Dios, majestuoso y ensalzado sea. El primer principio es la no incongruencia en el texto coránico. Cuando abordes este libro debes tener la plena certeza y confianza de que si este texto procede de Dios, no puede haber ningún tipo de incongruencia. Y la incongruencia es más amplia que la contradicción. Siempre que haya ausencia de incongruencia, automáticamente hay ausencia de contradicción o incoherencia. Tal como reza la aleya que dice, y si procediera de otro que no sea Dios, habrían encontrado en él muchísimas incongruencias. No es que, si procediera de cualquiera que no fuera Dios, pudiéramos encontrar alguna incongruencia, no, sino que habría un amplio espectro de contradicciones de forma disparatada. Quiere decir que este Corán, si fuera de otro que no es Dios, los errores y contradicciones que habría en él no serían escasos ni simples. Tal como reza la aleya que dice, y si procediera de otro que no sea Dios, habrían encontrado en él muchísimas incongruencias. Este es el primer principio. El segundo principio es la limitación del receptor, es decir, las constantes limitaciones del receptor que medita el texto. El receptor que medita el texto debe ser consciente de sus carencias iniciales. No es posible poseer la capacidad intelectual para abarcar toda la comprensión sobre todos los significados que Dios quiere transmitir, porque de lo contrario no sería un texto divino. Desafortunadamente, este es uno de los aspectos que utilizan algunos ateos cuando piden determinadas respuestas. Algunos creyentes responden desde la emotividad. Por ejemplo, cuando un ateo te plantea una pregunta sobre el Corán y resulta que no sabes la respuesta, entonces no asumas aquello de lo que no eres capaz, pues no se te pide que abarques comprender absolutamente todo lo que plantea el Corán, porque si fueras capaz de ello, entonces no estaríamos ante un texto divino, porque el honrado al Corán procede de Dios, majestuoso y ensalzado sea, y su capacidad y su conocimiento son absolutos y no está delimitado ni por el tiempo ni por el espacio, y no está ligado a un tiempo pasado, ni presente, ni futuro. Por lo tanto, las limitaciones del receptor se establecen como una correlación intrínseca al mismo. Pero esto no impide que reflexiones sobre el texto para tratar la realidad en la que vives. El tercer principio es, para las personas, la expresión es una locución basada en una conveniencia social de uso para cada término. Cuando las personas acuerdan, aunque sea de forma arbitraria, que una locución tiene determinado significado, dicho término pasa a usarse con el significado convenido. Pero el significado en el Corán de los términos no es por conveniencia o uso,
sino que cada término tiene un significado original en su raíz y una carga semántica constante, que no se altera ni tiene relación con el cambio de los usos sociales. Por ello, aquello que se nos dice respecto a la diferencia de significado de la palabra según la lengua, por un lado, y según el uso otro, eso no se contempla en el honrado al Corán. En el Corán, el término solo tiene un significado original, pero son los sentidos y propósitos los que cambian según el contexto y el asunto tratado. Pero permanece la misma carga semántica de raíz. No se puede vaciar de su significado. Para simplificar esta cuestión, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra Ramadán. Se trata de un nombre y también de un adjetivo calificativo. Que Dios ha referido entre todos los meses, no se menciona otro mes que no sea Ramadán. Entonces, ¿qué significa la palabra Ramadán? Si el término Ramadán, en origen su significado procede de la derivación Ramdá o Ramad, es decir, el tiempo caloroso. Entonces no es posible de ninguna de las maneras que este mes cabalgue entre las diferentes estaciones del año y caer en un invierno frío, porque de este modo el término se vaciaría de su significado y se convierte en una palabra sin significado, y esto no se contempla en el libro de Dios, majestuoso y ensalzado sea. Otro ejemplo, si la gente acuerda que la palabra Sab significa león, entonces la aleya que dice: os está prohibido todo animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y aquello sobre lo que se ha invocado un nombre distinto del de Dios, y el animal muerto por asfixia, o maltratado, o de una caída, o de una cornada, o devorado por un depredador. Si en vez de fiera o depredador carnívoro afirmamos que Sabún es león, porque así las personas lo han convenido, entonces sería lícito el animal matado por cualquier otro depredador que no sea un león, ya sea una hiena, tigre o cocodrilo. Pero nadie en su sano juicio afirma tal cosa. Entonces la palabra Sab es un término cuyo significado de raíz es mucho más amplio que el león. Es decir, hace referencia a todos los depredadores carnívoros, aunque sea un halcón o águila, por lo que cualquier animal víctima, incluso por un halcón, su carne es ilícita. Y esto es lo que quiere decir el significado original en el texto del honrado al Corán. El cuarto principio es el principio de la automanifestación y autoclarividencia. El honrado al Corán no necesita de una explicación desde fuera de su propia dinámica. Es autoexplicativo de sí mismo y descodificador de lo que es externo a él. Por eso hay tantas referencias en el honrado al Corán de que es un texto manifiesto y autoexplicativo, que son signos clarividentes, pero para abordarlo debemos estar sujetos a los fundamentos metodológicos básicos. Y estos fundamentos metodológicos la descubriremos en los próximos capítulos. Dios mediante. Y hasta nuestro próximo encuentro os dejo bajo la protección de Dios. La paz y la compasión de Dios y sus bendiciones sean sobre vosotros.